este video te mostraré cómo construí este brazo robótico de 4 grados de libertad y cómo lo controlo usando una interfaz gráfica desarrollada en MATLAB. Desde el diseño y la impresión 3D hasta la programación y el control, te llevaré paso a paso por todo el proceso. ¡Comencemos! Me basé en uno de los robots KUKA de la serie LBR Easy y empecé analizando su ficha técnica y su modelo 3D con el objetivo de crear una versión simplificada de 4 grados de libertad, logrando que sea compacto y adecuado para servomotores de bajo costo. A partir de este modelo, diseñé cada uno de los eslabones en Fusion optimizando la estructura para que el robot sea lo más parecido al diseño del robot real. Busqué en todo momento la posición más adecuada para colocar los servomotores en cada eslabón para cada una de las articulaciones. En el último eslabón integré el mecanismo del gripper que también funciona como un servomotor. Posteriormente ensamblé todas las piezas para definir los límites de giro de cada articulación. Todo este proceso me tomó un par de días, pero al final me gustó el resultado. Imprimí todas las piezas del robot con filamentos de color blanco y naranja para asemejarlo al robot real. Si estás interesado en armar este brazo robótico, los archivos STL están disponibles en el enlace de la descripción del video. Olvidé imprimir la pieza del eslabón 4. Con un marcador de color naranja pinta las letras de la tapa del eslabón 4 y las letras del eslabón 2. Ahora tenemos todas las piezas listas para comenzar con el ensamblaje. Necesitas 4 servomotores MG90S para las articulaciones y un servomotor SG90 para el gripper. Todos los servomotores deben tener sus tornillos de fijación y los acoples de los ejes que se incluyen en el mismo empaque de cada servomotor. Adicionalmente necesitarás algunos tornillos M3 de 10 mm para el ensamblaje del gripper. Recuerda que inicialmente todos los servomotores deben estar configurados en su posición inicial de 0 grados. Inserta un servomotor en la ranura de la base y ajústalo con 2 tornillos de fijación. Luego introduce el cable por el orificio de la parte posterior. Corta los extremos de un acople y ajústalo al eslabón 1 por la parte superior con 2 tornillos de fijación. Coloca el eslabón 1 sobre la base en su posición inicial, teniendo en cuenta que el eje del servomotor debe coincidir con su acople correspondiente. Luego ajusta las piezas con el tornillo del eje central. Inserta otro servomotor por la ranura del eslabón 1 y ajústalo con 2 tornillos de fijación. Luego introduce el cable por el orificio interno del eslabón 1 y luego por el orificio de la base. Corta otro acople de servomotor MG90S y ajústalo en la ranura de la parte inferior del eslabón 2 con 2 tornillos de fijación. Toma el eslabón 4 e inserta un servomotor por la ranura correspondiente de la articulación 4 y ajústalo con 2 tornillos de fijación. Para el mecanismo del gripper, toma el servomotor SG90 e introduce su cable por el orificio del eslabón 4. Luego fija el servomotor en la ranura del gripper y ajústalo con 2 tornillos de fijación. Corta los extremos de un acople del servomotor SG90 y ajústalo al engranaje 1 del gripper con 2 tornillos de fijación. Coloca el engranaje sobre el eje del servomotor en su posición inicial y asegúralo con el tornillo del eje central. Coloca el engranaje 2 junto al engranaje 1 y asegúralo con un tornillo M3. Ahora coloca las 2 barras de las piezas del gripper por la ranura correspondiente del eslabón 4 y asegúralas con 2 tornillos M3. Para terminar con el ensamblaje del gripper, inserta las pinzas por las ranuras de las barras y los engranajes. Luego ajusta cada pinza con 2 tornillos M3. El mecanismo del gripper debe quedar de la siguiente manera.
Corta dos acoples de los servomotores MG90S por los extremos. Ahora insértalos en las ranuras correspondientes del eslabón 3 y ajustalos con dos tornillos de fijación. Toma los cables de los servomotores del eslabón 4 e introdúcelos por el orificio de la parte lateral del eslabón 3. Ahora inserta el eje del servomotor MG90S del eslabón 4 en su acople correspondiente del eslabón 3 en su posición inicial. Luego asegura las piezas con el tornillo del eje central por la parte posterior del eslabón 3. Nuevamente toma los cables de los servomotores del eslabón 4 e introdúcelos por el orificio ubicado en el extremo del eslabón 3. Ahora introduce los cables a través del orificio de la parte superior del eslabón 2 y con la ayuda de una pinza extrae los cables por el orificio de la parte inferior del eslabón 2. Toma el último servomotor MG90S e introduce su cable por la ranura de la parte superior del eslabón 2 y de igual manera extrae el cable por el orificio de la parte inferior del eslabón 2. Inserta el servomotor en la ranura de la parte superior del eslabón 2 y ajústalo con dos tornillos de fijación. A continuación, inserta el eje del servomotor del eslabón 2 en su acople correspondiente del eslabón 3 en su posición inicial. Luego asegura las piezas con el tornillo del eje central por la parte interna del eslabón 3. Pasa los cables por un extremo del orificio del eslabón 1. Luego inserta el eje del servomotor del eslabón 1 en su acople correspondiente del eslabón 2 y asegura las piezas con el tornillo del eje central por la parte frontal del eslabón 2. Introduce todos los cables por el orificio interno del eslabón 1 y luego por el orificio de la base. Coloca la tapa del eslabón 1 y asegúrala con 4 tornillos de fijación. Ahora coloca la tapa de la parte inferior del eslabón 3 y asegúrala de la misma manera. Introduce a presión la tapa de la parte posterior del eslabón 3. Ajusta un último tornillo de fijación en el orificio de la parte posterior del eslabón 2. Coloca una banda elástica en el gancho ubicado en la parte superior del eslabón 1 y a continuación fíjala en el tornillo. Esta banda elástica funcionará como un contrapeso. Cuando el brazo robótico está completamente extendido, el torque necesario para levantar el brazo a partir de la articulación 2 aumenta considerablemente, por lo que el servomotor requiere hacer un gran esfuerzo mecánico para levantar dicho peso. Entonces, para reducir el esfuerzo del servomotor, se aplica un contrapeso entre el eslabón 1 y el eslabón 2, que es donde se encuentra la articulación 2. De esta manera, el peso total del brazo robótico se distribuye entre el servomotor y la banda elástica, permitiendo que el servomotor de la articulación 2 funcione de manera más eficiente y además aumente su vida útil. Para controlar los servomotores utilicé una ESP32, una tarjeta de desarrollo con gran capacidad de procesamiento que cuenta con múltiples pines PWM a diferencia de un Arduino. Diseñé una PCB en Fusion para organizar las conexiones de los 5 servomotores de manera eficiente y evitar cables sueltos que puedan interferir con el movimiento del robot. Aquí realicé el esquema de conexiones y el enrutamiento de las pistas, incorporando los pines de conexión para la ESP32, un capacitor de 100 microfaradios para la estabilización de voltaje, un jack DC para la alimentación, un pin para la conexión de un switch y los pines específicos para la conexión de los servomotores. Además, diseñé esta carcasa para colocar la PCB que será el controlador del brazo robótico. Una vez fabricada la placa PCB y soldados todos sus componentes, inserté la ESP32 en los pines de conexión correspondientes. Luego coloqué la PCB dentro de la carcasa.
Previamente soldé estos conectores de 3 pines a los cables de los servomotores y los inserté a través del orificio lateral de la carcasa. Luego conecté los cables con sus pines de conexión correspondientes. Soldé un conector de 2 pines a un switch de 2 posiciones. Inserté el conector por el orificio del switch y lo conecté a la PCB en su pin de conexión. Luego inserté el switch por completo en el orificio correspondiente. Finalmente cerré la carcasa con la tapa y el controlador del robot quedó listo para su uso. Si estás interesado en replicar el diseño del controlador del robot, puedes descargar los archivos de la placa PCB y la carcasa desde el enlace que te dejo en la descripción del video. Para organizar los cables de mejor manera, los cubrí con un cable en espiral desde el extremo del controlador hasta la base del robot. Y así es como luce el robot completamente ensamblado. Para controlar el robot, diseñé esta interfaz gráfica en MATLAB App Designer. La interfaz cuenta con varios componentes distribuidos de manera organizada para facilitar su uso. En la ventana de inicio agregué varios botones que permiten establecer y gestionar la comunicación serial con Arduino, que se encarga del control del robot físico. En la ventana de control manual agregué 5 sliders para el control de las 4 articulaciones y el gripper, además de los parámetros para definir la posición home del robot. En la parte derecha de la misma ventana integré botones para controlar el robot de forma autónoma y por último agregué un access para visualizar el robot en tiempo real. Para lograr esto, exporté todo el modelo CAD del robot a MATLAB, aplicando matrices de transformación homogénea cada eslabón y haciendo diferentes pruebas logré graficar el robot en un espacio 3D. En base al valor de cada una de las articulaciones, el robot se grafica en la posición indicada, pero lo interesante era hacer que se pueda controlar en tiempo real mientras cambia de posición los sliders de la interfaz gráfica, para lo cual reemplacé las variables de posición de cada articulación por los valores obtenidos directamente de los sliders. Usando los callbacks de los sliders, cada vez que cambian de valor, la gráfica se actualiza automáticamente, reflejando el movimiento del robot. En Arduino desarrollé el siguiente código que recepta las instrucciones enviadas desde MATLAB a través de los sliders, y en base a dichas instrucciones envía las señales PWM en forma secuencial a cada uno de los servomotores. Ahora es momento de probar el funcionamiento del brazo robótico. Para alimentar el robot te recomiendo utilizar un cargador o una fuente de 5 voltios a 3 amperios. Conectamos el cargador en el jack del controlador y el cable USB desde la ESP32 hacia la computadora. Luego encendemos el controlador del robot. Actualizamos la lista de los puertos seriales disponibles mediante el botón de actualizar. Luego seleccionamos el puerto correspondiente a la ESP32 y establecemos la comunicación mediante el botón de conectar. Una vez conectados, en la ventana de control manual hacemos clic en el botón Home para sincronizar la vista del robot en tiempo real con la posición del robot físico. Además podemos definir una nueva posición Home desde los cuadros de texto agregando los valores numéricos deseados para cada articulación y nuevamente haciendo clic en el botón Home el robot va a la nueva posición Home definida. Para esta prueba voy a regresar la posición Home a sus valores por defecto. Mediante los sliders podemos controlar las articulaciones de forma manual, además controlar la apertura y cierre del gripper. La gráfica del robot en tiempo real se actualiza inmediatamente al cambiar el valor de cada slider. Para el control autónomo definimos distintas posiciones de las articulaciones utilizando los sliders. Al hacer clic en el botón guardar, almacenamos el conjunto de posiciones de los sliders en un vector. Para reproducir todas las posiciones almacenadas, hacemos clic en el botón de reproducción. Podemos detener de forma instantánea la reproducción de movimientos mediante el botón de pausa y luego reanudar la reproducción mediante el botón de continuar.
Esta función es útil cuando se presentan inconvenientes durante la reproducción y no queremos perder las posiciones previamente almacenadas. Para poner a prueba el control autónomo, definí diferentes posiciones para realizar una secuencia de movimientos predefinidos, donde el robot toma un objeto y lo desplaza a otra posición de manera ordenada. Esta rutina se repite de forma constante y se observa la capacidad del robot para ejecutar tareas automatizadas de manera eficiente. Esta fue una manera sencilla de entender el mecanismo de movimiento de este robot. Sin embargo, podemos llevarlo más allá definiendo su cinemática directa e inversa para realizar tareas más complejas como operaciones de pick and place o graficar trayectorias precisas. Pero eso te lo enseñaré en próximos videos, así que no te los pierdas. Espero que te haya gustado este contenido. Si tienes dudas, sugerencias o recomendaciones, no olvides dejarlas en la caja de comentarios. Con gusto las leeré y te ayudaré a resolver cualquier pregunta. Nos vemos en el próximo proyecto.